significa la palabra aviso? Instruirse de alguien, de algo. Y ustedes saben que varias citas bíblicas los hombres de Dios escribieron en la antigüedad, aquí lo nota la Biblia, que hubieron muchas gente que avisaron cuando había problemas. Había un hombre, gloria al Señor, que tenía guerra con el pueblo de Israel. Y esa gente fueron avisados por un profeta llamado Eliseo. Eliseo dice que estaba en una cueva. Y el Señor se le revela a Eliseo y le dice: en tal y en tal lugar está el campamento de los asirios y está acechando el campamento de Israel para acabar con el rey de Israel. Pero de repente dice que este hombre estaba en una cueva. Y cuando este hombre está en esta cueva, lo primero es que Eliseo siempre se mantenía con la voz, gloria al Señor, y con la mente centrada en el cielo. Por eso Dios siempre le avisaba cuando venía el problema para el pueblo de Israel. Cuando hay problema, Dios te va a avisar. Cuando el problema quiere llegar a tu casa, usted tiene una revelación y el problema no se va a manifestar. Por eso yo vine a predicar bajo el tema aviso. A ti te van a avisar cuando el problema quiera llegar a tu casa. Chama, yo vine a hablar con esta generación, a decirle: el problema se va a manifestar. Porque estamos buscando aviso en un hombre o en un vecino. Cuando a usted debe la luz en su casa, que llega la corporación a cortársela, el vecino suyo lo llama y le dice: te van a mochar la luz, te van a cortar la luz. Pero no deja que Dios se te revele para que Dios te mande el dinero para que tú pagues la luz. Cuando Dios se te revela, el problema se va a tener que ir. Nosotros queremos ser avisados por un hombre y no por la voz de Dios. Por eso, cuando nosotros somos avisados por Dios, es porque estamos metidos en ayuno y en oración. Porque Dios no le habla a gente carnal. El problema de nosotros es que queremos que Dios nos avise, pero no estamos haciendo nada para que Dios nos avise. Este hombre llamado Eliseo dice que estaba en una cueva metido. Y cuando los asirios hicieron plan para acabar con el pueblo de Israel, dice que escuchó Eliseo que el hombre estaba planeando. Y de repente el hombre tiene una reunión y dice: ¿quién de ustedes es del campamento de Israel? Y se paró un hombre y le dijo: no, señor mío, lo que pasa es que hay un hombre metido en una cueva que cuando tú hablas, Dios se lo revela en el secreto. Vamos a meternos en el secreto para que Dios nos revele. Vamos a meternos en el secreto de Dios para que Dios se nos revele. Dios nunca se te va a revelar tú chismeando de tu hermana. Tú nunca vas a escuchar el aviso de Dios diciéndole a alguna hermanita tuya: vamos a ayunar entre las dos. El problema de nosotros es que queremos ayudar en grupito y no queremos ayunar en el secreto de Dios nosotros solos, porque queremos encontrar compañeros. Mire, si usted tiene un compañero y usted quiere hacer 3 días de ayuno, el compañero suyo le va a dar dolor de estómago, le va a doler la barriga, para que usted no logre hacer los 3 días que usted dijo que le iba a dar al Señor. Entonces yo prefiero meterme solo en la cueva para terminar mis 3 días de ayuno. ¿Qué grupito tú estás buscando? Es bueno venir a la iglesia a hacer silicio con un grupo, pero ven a matar la carne tú solo. Yo me recuerdo en una ocasión que yo subí al monte y yo privaba de guapo cuando estaba nuevo creyente. Y yo dije: yo tengo que vencer este miedo que yo tengo de subir a la montaña solo. Pastor Juan, y cuando me voy en mi moto para allá, para la loma, me fui a las 6 de día. A las 12 del mediodía comenzó el sin del monte
como a darle ramazo o algo ahí arriba. Y yo estaba diciendo, y yo me estaba imaginando que era un demonio que había ahí arriba. Y eran las ramas porque estaba haciendo mucha brisa. Y la brisa estaba chocando los árboles de arriba del techo de la casa. ¿Y usted cree que yo amanecí ahí arriba? Yo di que supuestamente escuché una voz de Dios que me dijo baja. No fue la voz de Dios que me dijo que bajara. Fue el miedo que yo tenía de que la brisa estaba soplando fuerte. Entonces hay gente que se mete a ayunar en su casa, a orar en su casa, y desde que se le para una sombra detrás de ellos, dicen y apagan y prenden el bombillo. ¡Ay! Porque queremos ver a Dios hablando con nosotros, pero no estamos dispuestos para cuando Dios se manifieste. Mientras no vemos a Dios hablando con nosotros, no tenemos miedo. Pero después que Dios quiere tener un encuentro con nosotros, le cerramos la puerta porque le tenemos miedo. Yo me he topetado algunas veces, Pastor Adolca. Cuando yo estaba nuevo creyente, yo me hincaba. Dije, Señor, manifiéstate. Y desde que yo sentía como una sombra negra que se me paraba atrás, prendí el bombillo para ver quién estaba ahí. Pero si tú estás llamando a Dios, hay gente que dicen, y ven, 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 ven. Mesías, ven. Pero cuando Dios se le manifiesta, se embalan porque no tienen el acceso a hablar con Dios. Por eso, cuando este hombre, Dios se le manifestaba, dice que él fue y le dio la noticia al hombre de Israel, al rey. Y fue avisado. Y fue burlado el pueblo de los asirios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tiene propósito con alguien, el diablo va a intentar matarlo. Pero Dios te va a avisar. Por eso vemos la historia, y hablaban ahorita, que cuando el niño Jesús nació, le dieron aviso a un hombre, al padre de Jesús. Le dijo, agarra el niño y vete a Egipto hasta que yo te diga. Fue avisado. ¿Por qué? Porque dieron una ley. ¿De qué dieron una ley? Que todos los niños de 2 años para abajo sean muertos. Por eso hay una persecución contigo, por el llamado que tú tienes. Pero hace rato ya Dios te dio la palabra de que te iba a usar y de que te iba a bendecir. A todo el que Dios le dice que le va a bendecir, lo va a bendecir, porque sus palabras no quedan en el vacío. El problema de nosotros hoy en día, te digo cuál es, pregúntame cuál es que tenemos miedo cuando Satanás se manifiesta. Y en vez de nosotros tener miedo, lo que tenemos que tener es el valor y el coraje para enfrentar las tentaciones. El problema hoy en día, pregúntame cuál es que nosotros creemos cuando recibimos las palabras, pero cuando estamos llegando a nuestra casa se nos olvida lo que Dios nos dijo. Sí, hermano, porque Dios ahora mismo, mire, Dios le ha dado palabra a usted 50,000 veces de que usted está sano y usted no lo ha creído. Desde que Dios me habló la primera vez que yo iba a ser internacional evangelista, gloria al Señor, que iba a andar a diferentes países, a mí los médicos me dijeron, tú no pasas de la 12. Pero esa palabra yo la boté al zafacón, porque nosotros tenemos que escuchar la palabra buena y desechar lo que está malo para nosotros. Tú el que venga con palabra negativa, dile, I'm sorry, de eso no fue que Dios me habló. Gracias, profeta. Sí, porque nosotros estamos caminando en un desierto. Por eso, cuando a Jesús está nacido, dice que el papá, José, dice que lleva a su hijo a Egipto para que sea escondido. Los otros días yo vi la sábana y ustedes se recuerdan que ustedes están cubiertos con la sangre de Cristo. Todo el que está cubierto con la sangre de Cristo no muere. ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tú estás llorando si la niña no está muerta? Cantamos, adoramos, pero no estamos siendo avisados por Dios. Porque nosotros creemos más en lo que Satanás nos está diciendo que a lo que Dios ya dijo de nosotros.
Por eso nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis. Todos los días tú tienes que revisarte y decirle: Señor, ¿por qué tú no me estás hablando? ¿Por qué tú no vas a hacer cosas grandes conmigo? Y Dios te va a decir: porque tú no has creído. Por eso vemos esta historia de este hombre llamado Jacob y de su hermano Esaú. Ustedes conocen por qué vino ese conflicto a esa familia. Porque Esaú era el hermano mayor, era el mayor de ellos. Pero porque este hombre, gloria al Señor, lo primero es que hace es que él está sirviendo. Y este hombre, gloria al Señor, llamado Jacob, dice que hacía unos guisos buenísimos. Pero de repente, cuando él hace estos guisos buenísimos, dice que el hermano Esaú, lo primero que hace es que le compra, gloria al Señor, y le vende la primogenitura a Jacob, su hermano. Porque él creía que iba a engañar a su hermano cuando le vendió su primogenitura. Y hay mucha gente que están diciendo: gloria al Señor, yo voy a vender mi primogenitura porque de nada me está sirviendo. Cuando una gente, gloria al Señor, no está viendo nada en Dios, lo primero es que se quiere descarriar, se quiere ir al mundo, porque ya no aguanta más el proceso, porque ya no aguanta más las tentaciones, porque ya no quiere seguir soportando pruebas. Te tengo noticia: si Dios te dijo y te llamó como el primogénito de tu casa, prepárate, porque tú vas a trastornar tu casa y tú van a tener que servirle al Señor. Gloria al Señor. Así que no venda tu primogenitura por un plato de lenteja. Sigue aguantando el proceso, porque pronto Dios se va a manifestar. Pronto Dios se va a manifestar. Por eso este hombre vende su primogenitura. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque se desesperó de la espera. Porque nadie quiere esperar. Todo el mundo quiere la cosa fácil y rápida. Por eso Jacob le compra a él su primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre obediente y sabía y conocía los tiempos. El problema de nosotros es que no conocemos los tiempos cuando Dios se va a manifestar. Por eso nosotros yo tengo 8 años en el evangelio. Mi esposa tiene 9. Cuando yo cumplí 2 años en el evangelio, yo era predicador. Ya yo estaba prendido en la calle. Todo el que me vino a querer detener, le ponía un stop. Tranquilo, que no fue a ti que Dios te habló, fue a mí. Nosotros tenemos que ponerle stop a la gente cuando nos digan: cógelo al paso, que tú vas muy rápido. Porque la gente no quiere trabajar, porque quieren esperar los 10 años, los 15 años que Dios se les revele. Dios se me reveló de una vez a mí y yo creí en lo que Dios me dijo. Por eso nosotros tenemos que tener cuenta. Hay espíritus que están en tu mente que hoy tienen que soltarte. Porque tú no puedes estar todo el tiempo en la misma situación. Nosotros tenemos que cansarnos como siervo y sierva de Dios y pararnos en nuestra casa y decirle: diablo, aquí tú no vas a gobernar. ¿Qué es lo que tanto tú llamas para que oren por ti? Si tú tienes una boca ahí que tú nada más tienes que abrirla y los cielos se te van a revelar. Hermano, tú eres avisado cuando tú oras. Cuando tú oras y te presentas delante de Dios, Dios te va a avisar el problema. Dios te va a avisar cuando Él te va a bendecir. Dios te va a avisar de todo. Es un relajo que estamos viviendo hoy en día. Porque queremos que Dios nos avise con el profeta, que nos ponga la mano. Así te dice Dios.
y no queremos tener una intimidad con Dios. Dice que vendió su primogenitura, y cuando vende su primogenitura, entonces se quilla, se pone guapo. Entonces, cuando ve la bendición de su hermano y ve él en el mismo lugar, con la misma faldita, con el mismo pantaloncito, viniendo a la iglesia, y ve que el hermanito que llegó ayer a la iglesia viene bendecido, porque en vez de llamarnos Jacob, nos están llamando Esaú. Pregúntame por qué. Porque tenemos 10 años en el evangelio, no hemos visto nada. Voy a soltar mi ministerio. Pero hay alguien que lo está agarrando. Lo que tú no quieres hoy, a otro le está sirviendo. Lo que tú estás despreciando hoy, hay otro en la iglesia que lo quiere. Lo que tú estás menospreciando hoy, otros lo tienen como un tesoro. Este hombre posiblemente dijo: mi padre está joven todavía, voy a esperar demasiado para que él me dé la herencia. Pero Jacob no estaba detrás de la herencia. Jacob estaba detrás del servicio. Porque queremos ser bendecidos, pero no andamos detrás del servicio. Dice que Jacob servía en el campo, y lo primero que hace es que le sirve a su padre, y le hacía unos guisos riquísimos. Dice que su padre, antes de darle la primogenitura a él, dice que él le dijo: hazme un guiso. Pero ¿por qué, si el otro era el mayor, no se lo pidió al otro? El otro no sabía cocinar con unción, parece. El que tenía la unción era el pequeño, el que vivía en el campo, el que vivía en el monte. Por eso nosotros tenemos que aprender que del monte más alto Dios llama y prepara. Los otros días dijimos que aquí se van a levantar la gente que van a hacer ¿qué? Relevo. Dios está preparando esta iglesia para trastornar Zacapa y todos los lugares. Aquí hay una generación que en este año que viene Dios lo va a bendecir fuertemente. Se acabó la escasez para tu casa. Se acabó la escasez para tu familia. Se acabó el desierto que tú estás atravesando. Se acabó esa mendigadera que tú tienes, gloria al Señor. Se acabó coger fiado. Se acabó, gloria al Señor, el proceso que tú estás atravesando, porque Dios te va a bendecir. Alguien bendice a Cristo aquí. Dios te va a bendecir. Prepárate, porque te cogerán prestado y tú no vas a coger prestado. Tú vas a ser bendecido para bendecir a otro. Esa escasez se va. Esa escasez se va. Esa escasez se va. Hay gente que tiene el corazón doblado aquí. Lo tienen amarrado. Creen que no hay solución para ello. Te tengo noticia. Tú fuiste avisado. El aviso llegó a tu vida hoy. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Por eso este hombre dice que su madre le avisa
Porque el hermano estaba siendo ministrado por el diablo, para que usted entienda, de que le quitara la vida a su hermano. Yo no sé quién le dijo a esta mujer que Esaú estaba planeando la muerte de su hermano. ¿Quién le dijo eso? Parece que él mismo se lo contó a su hermano, a su mamá. Y su mamá entonces se lo dijo a su hermano. Porque ninguna madre va a querer que ninguno de sus hijos mueran. Por eso mi madre, cada vez que yo estaba endemoniado en la calle, mi mamá no me echaba de la casa. Mi mamá lo que hacía era que ayunaba por mí, oraba por mí, para que ese espíritu del diablo saliera de mi corazón. El problema de nosotros como madre es que estamos echando nuestros hijos de nuestra casa y no lo estamos poniendo en la rodilla. Hay madres que sacan sus hijos de la casa porque son bolos. Hay madres que sacan sus hijos de la casa porque son drogadictas. Hay madres que sacan sus hijos de la casa porque son tecatos. Hay madres que sacan sus hijos de la casa porque son pandilleros. Te tengo noticias, nunca lo saque. Porque eso es la generación que Dios va a levantar en este tiempo. Hay una generación de bolos, hay una generación de drogadistas, hay una generación de tecatos que Dios va a usar en este último tiempo. Así que no menosprecie al que está bebiendo guaro por ahí, porque esos que están bebiendo guaro son la generación que Dios va a levantar. No lo mate, vamos a predicarle la palabra, porque un día van a soltar la botella. Ellos un día van a soltar la botella, van a soltar la funda de droga. Gloria al Señor. Cristo vino, no fue por ti, Cristo vino por el mundo entero. Así que no menosprecie al que está bebiendo, no menosprecie al que está en la droga, porque Cristo lo va a levantar. Como Él me levantó a mí, a ellos también lo va a levantar. Llama, a ellos también lo va a levantar. El problema de nosotros es cuando vemos un bolo por ahí que le cerramos la puerta y queremos que Dios nos bendiga. Pero tú no estás bendiciendo con tu oración a los bolos ni a los tecatos. Yo un día estaba predicando en una iglesia en San Pedro Sula. Y en San Pedro Sula era una vigilia. Y en esa vigilia que yo estaba predicando, yo estaba en el altar, profeta. Y cuando yo estoy en el altar, en la puerta de allá hay un bolo parado. Está borracho, hermano, está bolo. Y está llamando al pastor de la iglesia. Y cuando está llamando al pastor de la iglesia, yo dije, ven acá. ¿Y por qué si ese bolo está llamando al pastor, el pastor no va allá a ver qué quiere ese bolo? Y yo me paro y miro al bolo. Y el bolo me dice, al predicador que venga acá. Yo fui, estaba lloviendo, hermano. Y cuando yo voy y me le pego, estaba lloviendo, él se estaba mojando afuera. Y yo le dije, dime, ¿qué quiere? Él me dice, yo quiero algo. Yo le dije, dime, ¿qué tú quieres? No me puedo mojar. Y el bolo me dice, ven, dame un abrazo. Y cuando yo dije, bueno, Señor, si el bolo me mató aquí, me mató, pero yo lo voy a abrazar. Yo dije, Señor, yo salí de ahí, yo sé que en cualquier ratico se le mete el diablo a los bolos. Y me dan una puñalada y me dejan ahí mismo, pero lo voy a abrazar. Y fui a abrazar el bolo, hermano. Y el bolo comenzó a llorar. Y cuando el bolo comienza a llorar, me dice, yo estaba llamando al pastor porque yo me quiero arrepentir. Y el pastor no me quiere abrir la puerta de la iglesia. Yo dije, pero ven acá, el pastor no te quiere abrir la puerta de la iglesia. Yo dije, ¿cómo yo le voy a predicar a este hombre de amor si él no lo vive? Cuando el bolo me dijo eso, hermano, yo le dije, ven que yo voy a predicar ahora. Cuando prediqué el mensaje. El pastor quería que yo ministre. Le dije a sí mismo, la persona que continúa. Nada más le di la palabra. ¿Por qué yo hice eso? Porque él no tenía amor por las armas ni por lo bolo. Entonces nosotros tenemos que verificarnos
para que Dios nos avise. Nosotros estamos caminando en un mundo contaminado, como lo dije los otros días, pero trata de tú no contaminarte. Estoy empezando, suéltale palmas a Dios hoy. Ya estoy acabando. Y a su nombre y al nombre de Cristo. Por eso hay una historia bíblica que me gusta bastante a mí, la cual se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 24 en adelante. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban su herencia. Y cuando le dan aviso a David, dice que David consulta a Jehová, y Jehová le dijo: vete, que te voy a entregar a los filisteos en tu mano. Pero había un grupo de personas que no estaban de acuerdo con lo que hacía David, porque David, cuando consultaba a Dios, Dios le decía vete, y David cogía el mandato y iba donde Dios lo mandaba. O sea, dieron aviso a David, y David no era rey, pero David sí estaba ungido como rey. Y yo me preguntaba, ¿por qué si David no era rey, no le dieron aviso a Saúl que los filisteos estaban combatiendo a Keila? Y yo analizando en esto, Pastor Juan, lo que me llegaba era lo siguiente: pregúntame por qué le dieron aviso a David. Porque David fue que mató a Goliat y no fue Saúl. Cuando tú matas a tu Goliat, la gente te va a perseguir porque tú estás preparado para el combate. Por eso no llamaron a Saúl, sino que mandaron a David. Esta generación de aquí son los David que están preparados para la batalla. ¡Ah, Sanda! ¡Se metió papá! ¡Se metió papá! Esta generación